Una vez que hacemos eso, si tenemos duda aún o queremos tipificar mejor el diagnóstico, hay una serie de exámenes auxiliares. Para esto se usa el electrocardiograma, cuyo beneficio fundamental está en el diagnóstico de arritmias y de síndromes isquémicos coronarios agudos. Un poco menos de potencia diagnóstica en el diagnóstico de hipertrofias y crecimiento de cavidades. Puede también ayudar a ver alteraciones electrocardiográficas en problemas metabólicos y endocrinos, como incremento del potasio, baja de potasio, incremento del calcio, baja del calcio, incremento del magnesio, baja de magnesio, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Pero básicamente está su fuerza en taquiarritmias y bradiarritmias. Puede diferenciar arritmias supraventriculares de ventriculares, puede ubicar el foco arritmogénico, puede tipificar el tipo de bloqueo sinoatrial o auriculoventricular, primer grado, segundo grado, MOVIS 1, MOVIS 2, MOVIS 1 con Wenckebach, MOVIS 2 o tercer grado, disociación auriculoventricular. Es decir, la riqueza está más diagnóstico de arritmias, diagnóstico de isquemia, lesión, necrosis, un poquito de hipertrofias y crecimiento de cavidades. El siguiente examen es un examen morfológico y funcional como es la ecocardiografía. La ecocardiografía nos permite ver cómo está el corazón en sus 4 cavidades y en sus 2 grandes arterias. Nos permite ver la contractilidad global, segmentaria y longitudinal. Esta última con el strain, que es un sistema que ve la contracción rotacional del miocardio, que se altera antes de la fracción de eyección. Nos permite ver si hay hipertrofias, cámaras dilatadas. Nos permite ver el endocardio, el pericardio, pero no nos permite ver si hay obstrucción en las arterias coronarias. Podemos deducirla porque hay una alteración en la contractilidad segmentaria de una parte del corazón, pero no vemos anatómicamente ni la luz ni las paredes del vaso, excepto las coronarias proximales a sus ostium de salida en los senos de Valsalva, de la raíz aórtica. Pero si quisiéramos ver arterias coronarias, hay otro examen que es la cardiotomografía o angiografía coronaria por tomografía o COROTAC, más conocida vulgarmente como COROTAC. Este examen requiere de un tomógrafo de 64 más cortes que tenga programa cardiovascular para angiocoronariografía por tomografía y también valora función cardíaca. Usa yodo y usa radiación. Ese es el problema. Pero es una excelente herramienta. No solo ve la luz, sino la pared del vaso. Luego tienen la cardioresonancia magnética. La fortaleza de este examen está en tipificar cómo están los tejidos cardíacos. Si estos tejidos están con fibrosis difusa o reversible, o están con fibrosis permanente o de reemplazo. El patrón de la fibrosis, que se evalúa con un método con unas secuencias especiales que se llaman mapping y con el uso de contraste a base de gadolinio. No es un contraste de iodado, es un contraste de gadolinio, que también puede tener efectos perniciosos en el riñón. Y cuando hay insuficiencia renal y se usa gadolinio, puede desencadenar esclerodermias focales secundarias a gadolinio. Pero es excelente para la tipificación tisular. Entonces, los diferentes patrones nos permiten diferenciar enfermedades, ¿no? Chagas tiene un patrón en ese sentido, la enfermedad de Fabry tiene otro,
las cardiomiopatías hipertróficas tienen otro, las cardiomiopatías isquémicas tienen otro, las miocarditis tienen otro. Entonces estoy dando un poquito las pinceladas para que conozcan, ¿no? En el futuro, poco a poco, van a ir viendo la riqueza de cada examen. Pero a mí lo que me interesa es que sepan que existen exámenes auxiliares como lo pide el sílabus de semiología, ¿no? ¿Qué exámenes auxiliares hay? Hay el electrocardiograma, la ecocardiografía, la cardiotomografía, la cardioresonancia magnética. Se puede ver también si está inflamado el corazón con PET, tomografía por emisión de positrones, ¿no? Son estudios de gammagrafía cardíaca. Todos estos estudios se pueden hacer en reposo o se pueden hacer estimulando al corazón, sea con ejercicio, en el caso de la ecocardiografía, estrés con ejercicio, o con una sustancia adrenérgica como la dobutamina, que aumenta la frecuencia cardíaca, y podemos hacer ecoestrés con dobutamina o cardioestrés por resonancia magnética con dobutamina. Pruebas de provocación de isquemia, ¿no? O se puede hacer estudios en reposo. También existe la angiografía coronaria o mal llamada cateterismo cardíaco. Este estudio es un estudio, una luminografía, o sea, ve la luz del vaso, no ve las paredes, pero es excelente con fines terapéuticos, sobre todo en el infarto agudo de miocardio con ST elevado o en los síndromes isquémicos coronarios agudos con ST no elevado de alto y muy alto riesgo, donde se puede dilatar la lesión con angioplastía, inflando un globo y apretando la lesión contra las paredes y colocando una prótesis endovascular que se llama stent. Esa es la principal fortaleza de la angiografía coronaria por cateterismo cardíaco. Pero también hay cateterismo terapéutico estructural. Se puede cambiar la válvula aórtica y otras válvulas por cateterismo. Se puede cerrar los anillos valvulares por cateterismo. Se puede cerrar los huecos entre las aurículas, los huecos entre los ventrículos. Se puede cerrar el ductus arterioso, todo no invasivamente o semi-invasivamente, no quirúrgicamente, por cateterismo. Muy bien, entonces con esto hemos dado unas pinceladas a lo que significan los exámenes auxiliares. Doctor, por ahí me dirían, ¿y las arritmias cómo las estudiamos si un electrocardiograma nos permite ver una arritmia que esté crónica, instalada, ¿no? En ese momento? Y si es intermitente, para eso existe el monitoreo electrocardiográfico. Este monitoreo puede ser de un día, 2 días, 7 días, un mes, 6 meses, con estudios, con un aparato que se llama Holter. El Holter detecta arritmias de todo tipo, pero también puede detectar isquemia. El Holter puede ser externo o puede ser a través de una cápsula implantable. Se pone debajo de la piel y monitoriza en una derivada o máximo 2 el ritmo cardíaco durante un mes, 3 meses, 6 meses. En una sola derivada. De manera que nos permite pesquisar si hay, por ejemplo, fibrilación auricular intermitente u otro tipo de arritmia intermitente. Muy bien, es muy interesante, ¿no? Porque así ustedes tienen un abanico de posibilidades de estudio del corazón y de los grandes vasos. Una vez que tienen todo eso, pueden hacer un diagnóstico que primero es sindrómico. Decimos síndrome de tal, síndrome isquémico, coronario agudo, síndrome coronario crónico, síndrome de insuficiencia cardíaca, síndrome de taquiarritmia supraventricular, síndrome de taquiarritmia ventricular, síndrome de bloqueo auriculoventricular, en fin, síndromes que pueden ser muchos. Luego, el diagnóstico fisiopatológico, ¿no? De repente tenemos un síndrome de insuficiencia cardíaca, izquierda. Fisiopatológico, aumento de la presión venocapilar y de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y la presión venocapilar pulmonar. Diagnóstico etiológico, una miocardiopatía dilatada. Supongamos que el paciente viene de Vito.
chagásica. Diagnóstico nosológico, miocardiopatía dilatada chagásica. Etiopatogénico, Chagas, con daño de órgano blanco cardíaco, porque el Chagas también puede tener otro tipo de órganos dañados, ¿no? Como por ejemplo el esófago, el uréter, el colon, etc. Estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Diagnóstico de clase funcional. Resulta que esa persona se agita al caminar 200 metros. Estará en clase funcional 2. Si se agita en reposo, estará en clase funcional 4. Y finalmente, un diagnóstico pronóstico. Tengo una insuficiencia cardíaca por Chagas con fracción de eyección de 18%. El pronóstico será muy malo. Una tasa de mortalidad de 50% al año. Ten en cuenta, todos esos diagnósticos en ese orden se deben de procurar dar. Porque en base a esos diagnósticos ustedes elaborarán después un plan terapéutico. Ese plan terapéutico será, ¿no? Si el paciente tiene un Chagas agudo o de poco tiempo y ustedes evalúan que el senodiagnóstico ha visto de que hay parásitos vivos circulando, tendrán que dar un antiparasitario que mate al Trypanosoma cruzi, ¿no? Tendrán que dar medicación para bloquear los circuitos neurohumorales de la insuficiencia cardíaca. Una rueda de la carreta será bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otra rueda de la carreta será bloquear el sistema nervioso simpático. Otra rueda de la carreta será de repente usar las nuevas drogas mixtas que bloquean el sistema de nepricilina, ¿ya? La enzima que destruye el péptido natriurético, asociada a un bloqueador de receptores de angiotensina, como es el producto sacubitril valsartán. Otra rueda de la carreta será estas nuevas drogas antidiabéticas que han resultado muy útiles en falla cardíaca, tanto en diabéticos como en no diabéticos, como son los inhibidores de la sodio-glucosa, cotransportador de sodio-glucosa, SGLT2. Y ahí tienen unas nuevas drogas como la empagliflozina, dapagliflozina, ertugliflozina, etc. Canagliflozina. Entonces se va haciendo. La idea no es darles una clase de farmacología, sino la idea es darles que todo en medicina tiene un sentido. O sea, no es que hago las cosas por la belleza y el arte de diagnosticar, que es cierto que diagnosticar es bello, es hermoso y es un arte y ayudas a la persona a tener una claridad respecto a su enfermedad, pero ahí no queda la medicina va a que todo esto que estamos enseñándoles en semiología es el primer piso del edificio, y la intención es que tu edificio termine con una buena terapia, una buena rehabilitación del paciente y una inserción a una vida lo más normal posible, si no normal, ¿no? De manera que si tú pones mal el primer piso, el último piso estará mucho peor. Muy bien. ¿Está claro el repasito de todo lo que significa la semiología cardiovascular? 7 síntomas capitales, un examen adecuado de pulso venoso, pulso arterial y examen cardiológico. O sea, estas 3 cosas, examen cardiovascular. Exámenes auxiliares que nos permiten aclarar los problemas anatómicos y funcionales, además de los eléctricos, con el electrocardiograma, la ecocardiografía, cardiotomografía, cardioresonancia, gammagrafía cardíaca con el PET, Holter. También se puede monitorizar la presión arterial 24 horas, eso se llama MAPA, monitoreo ambulatorio de presión arterial continuo. Con todo eso, elaboro un diagnóstico. Como hemos dicho, diagnóstico sindrómico, luego fisiopatológico, diagnóstico nosológico de entidad patológica,
etiológico o etiopatogénico, la causa, cuando la hay, o causas, diagnóstico de clase funcional y pronóstico. Todo eso me permite elaborar un plan terapéutico, con terapia que puede ser médica, terapia quirúrgica o terapia semi-invasiva a través de catéteres o terapia invasiva quirúrgica, terapia de rehabilitación y finalmente inserción a una vida lo más normal o normal posible. Muy bien, hecho este resumen, vamos a hacer un caso clínico, ¿ya? A ver, yo voy a ser el paciente y ustedes me van a ir preguntando, haciendo la historia clínica. ¿Han visto la película Fragmentado? Era un sujeto que tenía 26 personalidades, ¿no? Bueno, ustedes son un fragmentado de 15, o sea, son el mismo médico, pero con 15 personalidades. Cada uno de ustedes es una personalidad del mismo médico. O sea que si yo comienzo con Danielita Calderón y luego sigo con la Danielita Chávez, ya Danielita Chávez asume que ya todo lo que preguntó su tocaya son preguntas que ella ya ha hecho, ¿no? Y de ahí puedo pasar a Marcelo, y Marcelo asume que los otros son él mismo, ¿no? Entonces no puede estar repreguntando lo mismo. Hay que estar atentos. Yo voy a ser el paciente, ¿ya? Para que no sean bolas, yo voy a ser el paciente Juan, un tocayo mío, de más o menos mi edad, 50 años, que está yendo por emergencia. Y se encuentra que en emergencia lo atiende un médico, ¿ya? Fragmentado, y comenzamos con Alina Belén Enríquez Vilca. Comienza Alina. Buenos días, señor Juan. Juan. Buenos días, doctora. Sí. ¿Cuántos años tiene? Primer error para todos, ¿ah? Lo primero que tienes que generar en semiología es confianza en tu paciente, ¿ya? Entonces, Alina Belén, lo primero que tienes que decirle al paciente es: muy buenos días, me presento, soy la doctora Enríquez, y voy a estar a cargo de su salud. Por lo tanto, le voy a hacer algunas preguntas que se llama historia clínica para poder ayudarlo. Tenga confianza, que yo he venido aquí para ayudarlo. Estoy de su parte. Entonces el paciente se relaja, no se siente tenso frente a una pared que toda seria y que parece tan distante. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Comenzamos. Alina, otra vez. Otra vez. Buenos días, señor Juan. Me presento. Soy la doctora Enríquez, que la va a atender el día de hoy. Quiero que usted se sienta muy confiado conmigo, que estoy casi segura de que lo voy a poder ayudar, y no dude en expresar cualquier incomodidad o duda que tenga. Muchas gracias, doctora. Adelante. Ok, ahora empezaremos con la historia clínica, que le voy a empezar a tomar datos que usted me tiene que ir dando, y si no entiende alguno, por favor dígame para explicárselo. Por favor, su nombre completo. Juan Enríquez Carp. Ahora, ¿cuál es su edad? ¿Cuántos años tiene? 50 años. ¿Qué idioma habla? Este que estamos hablando, ¿no? Estoy hablando en castellano, ¿no? Hablo un poquito de inglés, un poquito de aymara también. Ok, hasta acabó todo la secundaria. ¿Qué grados de colegiatura tiene? Yo tengo educación superior. Educación superior. Universitaria, sí. ¿Dónde nació? Yo nací nací en el departamento de Puno,
nací en un lugar que se llama Ilave. Ok. ¿Dónde vive actualmente? En Arequipa. Vivo 30 años en Arequipa. ¿Usted trabaja? Sí, yo soy ingeniero. ¿Y antes, siempre ha trabajado en esa rama de ingeniería? Sí. ¿O antes? Sí. Yo soy ingeniero de minas y trabajo en una mina. Vivo en Ay, Arequipa, pero voy 15 días a la mina, 15 acá, 15 aquí. Estoy en una mina que está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. ok, con esto terminaríamos. Ahora, no, a continuación vamos a pasar con... eh, Alina, doctora Alina, muchas gracias. sí, Su siguiente personalidad le va a tomar la posta. Adriana Giovanna Castillo, sigue usted con la historia. Gracias, doctora Enríquez. Doctora Castillo, siga. Ya no se presenta porque es la misma, ¿no? Ya, siga adelante. ¿Usted tiene antecedentes de alguna enfermedad familiar? No, no tengo antecedentes enfermedades familiares, ¿no? Recuerden que están en emergencia. La historia de emergencia es distinta a la historia clínica del piso. Una historia clínica de un paciente crónico o subagudo en piso, o por último agudo, pero que ya pasó por la etapa de emergencia, es una historia como la que estás elaborando, ¿no? Están elaborando ustedes. Comienzas por los antecedentes, etcétera, etcétera. Recuerda que estás en un paciente en emergencia. Les he dicho, ¿no? El paciente está, Mario, delegado, he dicho que está en emergencia o no. Sí, doctora. Ya. Entonces tienen que ir primero a por qué viene. Brevemente. Mañana haremos una historia crónica, así típica de piso. Hoy día una historia de emergencia. Porque mientras le preguntan los antecedentes, el paciente Juan Enrique Escarpio ya está con saturación de 70, está agitado, ya no puede hablar, ¿me entiendes? Vamos, doctora Castillo, pregunte usted, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo lleva ¿Por qué? sintiendo esa molestia? Si yo no he dicho ninguna molestia todavía, ¿por qué viene usted? ¿En qué lo puedo ayudar? Doctor, disculpe, es que cuando estaba hablando a Lina, mi internet se fue un rato, entonces no escuché todo lo que dijo. Fredis, Yana, sigue con la historia. Cambiaron de personalidad. Fran, Okay. Señor Juan, ¿cuál es el motivo de su consulta? me está doliendo el pecho, doctor. ¿Hace cuánto tiempo? Más o menos una hora. Estaba en mi oficina, acabo de llegar de mi trabajo de la mina, estoy en mi oficina y me siento que me duele el pecho y me falta el aire. Ok, ¿se inició de manera espontánea hace una hora? Súbitamente, de un momento a otro, yo estaba bien y llegué de la mina, en el bus que nos traen de la mina, me he bajado en el lugar donde me deja el bus, he caminado hasta mi casa, he llegado a mi casa y comenzó a tener un dolor de pecho. Aquí en el centro me duele, me aprieta y a veces me punza y me falta el aire. Siento que me falta el aire. Es más, al hablarle a usted siento que no puedo articular palabras muy seguidas porque me agito. Ok. En- ¿Antes ha sentido este malestar? ¿O es la primera vez que le pasa? No, primera vez que me ocurre y me estoy desesperando porque me siento mal, muy mal. Tenía un poco náuseas antes de entrar a emergencia, con arcada, pero no he vomitado nada. Mm, mm, ¿Ese es el único dolor o tiene algún otro dolor alterno a ese? No, nada, es la razón por la que estoy viniendo a emergencia. Me ha asustado y me he venido de inmediato.
Ok. ¿Y ha tomado alguna medicación o...? No, nada. Me he venido de frente, de inmediato. Ya. Ya. Mario, sigue la posta. Ya. ¿Le duele alguna otra parte del cuerpo? Solo, ¿en qué parte específica del pecho le duele? En el lado derecho del pecho y se va a mi espalda. Es opresivo y por momentos pungitivo. Mm, Me punza por momentos, pero siento como un peso constante ahí en el lado derecho. ya, entonces paso al examen físico. De frente, no hay más preguntas. Ah, ¿qué hábitos tiene? ¿Usted fuma? No, no, ¿Consume del alcohol? dolor, Mario, el dolor. Es intermitente, es continuo, aumenta con con alguna posición, con algún movimiento, disminuye con una posición, con algún movimiento. Ya. ¿Cómo ha Entonces, sido la falta de aire? ¿De frente comenzó así una falta de aire en reposo o ha ido empeorando? ¿Qué otros síntomas hay? ¿Tose usted, no tose usted? ¿Bote esputo, no bote esputo? ¿Tiene palpitaciones? ¿Ha tenido mareos? ¿Ha tenido desmayos? En esta hora, ¿qué ha pasado? Cuénteme. Tienes 10 minutos para evaluar a ese paciente y preguntarle todo lo que se relaciona a los síntomas que ha venido, que ha motivado que venga por emergencia, ¿no? Marcelo, tómale la posta a Mario, sigue. Sí, dígame, señor Juan, ah, sobre ese dolor que mencionó de que es punzante, más o menos como, ¿lo siente como un pinchazo o más como si le... Como le digo, estaba caminando hacia mi casa, casi al llegar comencé a sentir un dolor opresivo, ahí en el lado derecho del tórax. Y cuando inspiro profundo, incluso siento como un cuchillazo, ¿eh? Y que me va del pecho hacia la espalda. Y de ahí comenzó a sentir que me falta el aire. Y el dolor, digamos, el dolor opresivo está ahí, constante. Pero respiro profundo y siento que me acuchilla además el pecho. O sea, son como que cambia la característica del dolor en ese momento. Pero así es, me siento mal, yo sí, me siento enfermo, ¿no? Y por eso me he venido. Cuando me venía, al salir a sacar el auto con mi esposa que me ha traído, caminar nomás al auto, me he sentido muy agitado. Incluso he tosido bastante porque pensé que tenía alguna flema, algo, pero no he botado nada, pero tenía tos seca y sensación de que me falta el aire. Ya, y dígame, ¿usted ha sentido alguna sensación de palpitaciones? ¿Ha sentido palpitaciones? Desde que comenzó el dolor, siento que estoy con la frecuencia cardíaca más rápida. Siento mi latido rápido. Lo que Ya, sí, más y- bien, cuando bajé del carro, pensé que me iba a desmayar. Sentí así como que perdía la conciencia y me he tenido que agarrar de la puerta del carro. Ahí mi esposa le ha pedido al vigilante que traiga una silla y me han traído en silla de ruedas acá a este lugar donde usted está que se llama Shock Trauma. ya, y dígame sobre el latido de su corazón, ¿cómo lo siente usted? ¿Como si fuera continuo o hay ratos que se pausa y No, vuelve? siento acelerado en forma permanente. Sara Sofía, sigue la posta. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿Alguna otra un par, pregunta? un par de preguntas más. A ¿Usted ver. le atribuiría a
a algo, su dolor o su molestia, alguna comida, algún esfuerzo, algún ejercicio no adecuado para usted. No, no creo, porque no tengo dolor de estómago. Mi dolor es en el pecho y me falta el aire. Estoy desesperado, señorita. Ayúdeme, por favor. He tenido náuseas al entrar. He querido vomitar, no he vomitado nada. Pero si tengo nada, no me siento bien. He sentido como que me quería desmayar saliendo del carro. ¿Podríamos pasar al examen físico? Muy bien. Está en la camilla, está echado el paciente. Tú pídeme el dato. Esta vez dejo de ser Juan Enríquez y soy su profesor. Pídeme el dato y te voy a dar el dato de lo que tú me pidas. ¿Qué haces? Muy bien. Presión arterial en Muy ambos brazos bien. y en una pierna. Muy bien. Lo primero, funciones vitales. Rapidito para ayudar al paciente. La presión está palpatoria en 70. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria del paciente está aproximadamente entre 28 y 32. Frecuencia cardíaca. Está en 115. Regular. Temperatura. No tiene fiebre. ¿Algo más? Estamos en el mundo COVID, ¿no? Tos. Tiene tos, gripe 7. Ya hemos pasado del examen, digamos, del interrogatorio, estamos en el examen físico. ¿Qué más examinas? La saturación de oxígeno. La saturación está en 82. Con tendencia a bajar a 80. El paciente está diaforético. Y debido a eso no presentaría cianosis. Cianosis, claro que está cianótico. Está cianótico, sí. Entonces, si no me equivoco, hasta ahora ya cumpliría los 7 síntomas capitales de la enfermedad, la patología cardíaca. Ya hiciste los 7 síntomas, estás en examen físico. Ahí no te quedas, no examinas nada más. Sebastián, toma la posta de Sara, que lo ha hecho bastante bien. ¿Te interesa algo más al examen físico? Sebastián está durmiendo. Fiorella, toma la posta, Fiorella. ¿Te interesa preguntar algo más? No, más que todo pasaría a la auscultación. A auscultación. ¿Qué? ¿Del pulmón, del corazón? Debido a que es un dolor de pecho, lo primero que pensaría es en alguna patología cardíaca. Yo no te he preguntado todavía eso. Yo te he dicho, bueno, entonces, ¿qué quieres saber del examen físico? Yo estoy respondiendo sus preguntas del examen físico. ¿Quieres auscultar? ¿Qué cosa quieres auscultar? el corazón. El corazón, muy bien. En el corazón encuentras un ritmo de 3 tiempos que incrementa con la inspiración, se hace más notable, más conspicuo, más audible el galope de tercer ruido. Inspira el paciente, aumenta la intensidad del tercer ruido y el galope se hace más nítido. Soplos, no logras escuchar soplos. Ritmo de 115 latidos con galope. La frecuencia cardíaca, la regularidad del ritmo, podría haber. Ya he dicho que era un ritmo regular. No repitas lo que ya hemos dicho con otros de tus compañeros. Tienes que estar concentraditos, escuchando a los compañeros lo que dicen, para que hagan completen lo que falta del rompecabezas.
Sigue con la posta María Fernanda López. Bueno, debido a que presenta un ritmo de 3 tiempos y más cuando inspira, pasaría a realizar el signo de Kussmaul. Kussmaul. Ajá. Tiene la yugular, mejor dicho, voy a examinar la yugular, en todo caso. Pulso venoso. Claro. ¿No es cierto? Un pulso venoso. Muy bien. En el pulso venoso llama la atención una yugular ingurgitada. Bien ingurgitada. Esa ingurgitación es tan grande que no nos permite valorar mucho las ondas, porque está bien ingurgitada la yugular. Perdón. Ay, Dios mío, mi alergia. Gracias. Entonces, sospecharía de una pericarditis constrictiva, ya que... Diagnóstico, hijita. Estamos en evaluación. ¿No examinas el pulmón? Sí, pasaría a examinar el pulmón. Ya. En pulmones llama la atención que no hay crépitos. No hay crepitantes. Murmullo vesicular normal en ambos lados. David Alejandro, toma la posta. Una vez acostado el paciente, ¿tiene dificultad respirar ortopnea? Claro, lo tenemos al paciente semisentado, y ya la enfermera les ha ganado la indicación y ya le puso oxígeno, pero aún con cánula binasal que le ha puesto la enfermera, sigue disneico, con una disnea de reposo y ortopneico. Muy bien, buena pregunta. Está el paciente ortopneico. Sí. ¿Qué más? Entonces, yo pasaría a auscultarlo para ver si tiene el ritmo de Urosies. No. Ya he dicho la auscultación. Me ha pedido auscultación una de tus compañeras y le he dicho que tiene un ritmo de 3 tiempos, 115 latidos. Tercer ruido que se hace más notorio con la inspiración. Y no hay más el examen cardiológico. No hay soplos, no hay soplo de rodamiento mitral, Urosies, nada de esas cosas. Entonces, pasaría a ponerle los electrodos para un electrocardiograma. De frente, no le examinas el abdomen, bueno. Las piernas. Daniela Alejandra, Daniela, todo rapidito. Tienes 10 minutos para examinar, interrogar y examinar. Todo es rápido. Daniela, ya nos hemos pasado la hora hace rato, por supuesto. Daniela Chávez, a ver, cuéntame, Daniela, ¿qué más le pides? ¿Cómo vas a examinar sensibilidad si el paciente está grave? El paciente está grave. No puedes irte a la sensibilidad en este momento. Tampoco tenemos un paciente grave neurológico, ¿no? Si fuera un grave neurológico, sí trato de hacer la topografía de la lesión, viendo motilidad, sensibilidad, reflejos, etc. Este no es un paciente de síntomas neurológicos. ¿Qué falta examinar? Examinación, examen. No se dice examinación. En abdomen general, no. En el abdomen vas de frente a buscar cosas, signos clínicos que te van a ayudar en tu decisión. El paciente, este paciente que les estoy diciendo es un paciente real que yo he visto hace poco en la emergencia en Yanaguara. Este paciente tiene discreta hepatomegalia. Discreta hepatomegalia, no tiene ascitis, no tiene dolor en el abdomen. ¿Qué falta examinar? Pasamos con Ana Paula. Inés. Toma la posta. Sí, doctor. Ya hemos revisado los pulmones, el abdomen. No me repitas. Dime qué vas a examinar.
No me dijo cómo estaba, si palpamos en el pecho, el sonido. Es un paciente grave. En pacientes, por eso les he hecho a propósito primero la historia de emergencia. Mañana haremos una historia completa. No, pero el sonido del cardiovascular de corazón. piso. Entonces, cuando estás en emergencia, tienes que ir a tomar datos rápidos y que te permitan tomar decisiones rápidas porque el paciente se te muere. Inspección, palpación del corazón, te olvidas, de frente a auscultas. De frente en abdomen vas a ver si hay hepatomegalia. ¿Qué falta? Examinar del cuerpo. ¿Qué falta examinar del cuerpo? Los miembros Los miembros. inferiores. Llama la atención que el paciente tiene edema unilateral en el miembro inferior derecho. Con un edema blando, con fovea, frío, que llega casi hasta la rodilla, en esa pierna. Le vas a hacer una repregunta luego de haber tenido ese dato. ¿Qué le vas a decir al paciente? Si siente algún tipo de calambre en la pierna. Calambre no. Alejandra, ¿qué le preguntas al paciente? Que si en algún momento ha sentido que se le adormecen las piernas. No. ¿Qué le preguntas, Sebastián Ristov? Estás con un paciente grave y te ha dicho datos, pero él ha obviado, no te ha dicho nada de esa pierna. Y tú estás encontrando que la pierna está hinchada. ¿Qué le preguntas? Desde... ¿Risto? ¿Tienes voz de mujer, Risto? ¿Quién ha respondido? Daniela. Sí, tienes que respetar el orden, Daniela. Doctor, disculpe que le interrumpa. Todavía no. Sebastián, ¿no vas a hablar? ¿No te interesa el paciente que se muera? No, doctor. Podría preguntarle... ¿Estás en la clase o no estás en la clase? Sí, Tienes que estar atento, pues, hijo. Ya, perdón. Le preguntaría cómo ha sentido la pierna durante la última hora. ¿Desde cuándo tienes la pierna hinchada? Eso se pregunta. ¿Desde cuándo? Y el paciente va a referir algo interesante. Dice que cuando subió a la mina, comenzó a hinchársele esa pierna. Y había subido esta vez hace pocos días. Y la razón por la que bajaba a Arequipa era justamente porque tenía la pierna un poco hinchada. Fue al médico de allá de la mina y le dijo, no, compadre, tú te bajas antes de los 15 días, te bajas de inmediato, andas en el siguiente bus que sale con la gente que descansa y te vas a un médico. Pero le sorprendió ese dolor de pecho y esa falta de aire llegando a su casa. Ya podemos criticar la acción del colega, si fue buena, mala, si fue imprudente en mandarlo solo, si debió de darle alguna medicación previa, eso es otro tema. Lo que quiero resaltar con esta historia de emergencia es de que en emergencia la historia clínica es bien puntual, rápida, de ser ágil, buscando solucionar rápido el problema del paciente, porque se te puede morir. Muy bien, hasta acá. Alina Belén, querías hablar brevemente algo, porque vamos a pasar a diagnósticos. Sí, doctor, es que yo tengo un examen ahora a las 9, mi compañero Mario se lo comentó y podía... No me hagas perder tiempo, hijita, no me hagas perder tiempo, estoy en mi clase, si quieres te puedes retirar, no te voy a bajar puntos, nada. Daniela, dime, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Ya, doctor. Como tiene, bueno, de por sí usted dijo que tenía cardiomegalia, ¿verdad? Diagnósticos, desde el saque. ¿Qué diagnóstico tienes?
Con lo que tiene, con lo que te he dado. Pericarditis obstructiva. ¿Por qué te vas al diagnóstico nosológico? ¿Por qué te das un diagnóstico nosológico? Lo primero que tiene que aprender a diagnosticar, Daniela, es en orden. Lo que va a matar al paciente o a dejarlo con graves secuelas en emergencia, lo primero que se diagnostica porque es lo primero donde vas a actuar. ¿Hay infarto? No. ¿Cuánto está la presión del paciente? Está alta. Está ¿Alta? alta. Y lo más que también... ¿Alta estaba? La presión respiratoria. Daniela, la presión arterial estaba en 70. Eso ¿Cómo estaba bien. va a La estar presión alta? respiratoria estaba alta. Estoy hablando de la presión arterial del paciente. ¿Cómo estaba? 70 palpatoria, estaba normal. Ah, ¿eso cómo se llama? Eso se llama shock. Síndrome de shock, síndrome de hipotensión, síndrome de shock. ¿Ya? Lo primerito, el paciente está en shock. Ahora, hay varias causas de shock. Eso no es motivo de darles una clase en cardiología. En los otros cursos daremos este tipo de cosas. Sino lo que yo quiero resaltar es que la historia clínica en emergencia está muy dirigida a la emergencia, a solucionar la vida, el problema que puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, si tu paciente tiene 70 de presión, está en shock. Primera cosa. Segunda cosa, ¿qué más tiene el paciente? David Alejandro. Por la pregunta que yo le hice de la ortopnea, ¿puede tener una insuficiencia cardíaca? Síndrome disneico agudo. 2 puntos. Insuficiencia cardíaca. ¿Podría ser? Podría ser, pero ¿qué le falta para ese síndrome? Le falta congestión, porque la insuficiencia cardíaca izquierda, para que dé disnea aguda, tiene que congestionar el pulmón. ¿Y cómo hemos dicho que están hay crépitos o no hay crépitos? Los crépitos son el signo clínico de congestión. No hay crépitos. Por lo tanto, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca pierde valor. Giovanna Castillo, ¿cuál sería tu otro diagnóstico? Que la saturación estaba baja, sería hipoxemia. Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. ¿No? Si hay poco oxígeno, hay una insuficiencia respiratoria. Además, el paciente está con taquipnea, ¿no? Tenía entre 28 y 32 respiraciones por minuto. Más saturación baja, 80, 82. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué cosa podrá existir en ese paciente? Fíjate, que tiene el examen pulmonar normal y tiene insuficiencia respiratoria. ¿Qué quiero enseñarles con esto? Que hay que pensar y encajar todo lo que tienes en un cuadro clínico. Yo sé que ustedes están comenzando. La idea no es criticarles porque no saben, no, al contrario. No tienen que saberlo porque están comenzando. La idea de este caso es despertarles la curiosidad, despertarles ese instinto de investigación que debe tener el médico en cada caso, en cada emergencia, en cada cuadro clínico, en cada paciente que viene a tu consulta, sea hospitalario, privado, lo que fuera. Y tú debes encajar en tu cabeza un cuadro clínico que explique todo lo que estás encontrando. ¿Qué esperarías si fuera, por ejemplo, si este paciente tiene hipoxemia por insuficiencia respiratoria, Adriana, ¿qué puede dar insuficiencia respiratoria? Una neumonía, un COVID, por ejemplo, generalmente tienen fiebre, tos seca, los COVID, ¿no? Pero tienen a la auscultación subcrépitos y crépitos. Y este paciente está con los pulmones limpiecitos. Si fuera neumonía bacteriana, fiebre, tos, esputo, purulento, crepitantes, tampoco encaja.
¿Qué podría tener este paciente? Por eso los síntomas y signos son tan importantes. Sebastián, ¿quieres opinar? Habla, Sebastián, no te escucho. ¿Ahora sí, doctor? Sí, sí, te escucho. Ya. Bueno, en base a lo que se presentó, lo que presenta el paciente, que vendría a ser el edema unilateral en la pierna, en el miembro derecho, podría ser una obstrucción venosa. Excelente, excelente. Y el paciente viaja muchas horas en bus, subiendo a la altura, y se le comenzó a hinchar. A 3 días se hinchó mucho más la pierna, y cuando baja al 4.º día, llega a Arequipa, y caminando del terminal donde lo dejaba el bus hasta su casa, que es un trayecto corto, comienza a sentir dolor en el pecho y falta de aire. ¿Qué puede haber pasado con ese trombo en la vena? Una trombosis venosa profunda, muy bien. ¿Qué puede haber pasado? Que un coagulito se haya desprendido. ¿Y a dónde se va? Sara Sofía. ¿A dónde se va el coágulo de una vena? Se va hacia las venas centrales y al pulmón. Eso se llama embolia pulmonar. La embolia pulmonar da un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Sin crepitantes, con pulmones limpios al principio. Después puede aparecer signos clínicos semiológicos de atelectasia pulmonar o de infarto pulmonar. Pero en este caso, porque el paciente vino casi en forma inmediata desde que comenzó el dolor de tórax y la disnea, y vino chocado. Si tenía la yugular tan ingurgitada que no podía, está tan rechoncha que no daba ni ondas. Y el paciente estaba chocado. Estaba con la presión baja, taquicárdico, taquipneico, saturaba bajo. Es un paciente que estaba haciendo una embolia pulmonar severa, masiva. Y si no actuábamos pronto, el paciente se iba a morir. Los signos que tenía el paciente eran, ¿qué les dije? Tenía un tercer ruido que aumentaba con la inspiración. Se aumenta con la inspiración, Mario, ¿de dónde es el tercer ruido? ¿Ventrículo derecho o ventrículo izquierdo? Eso ya lo he explicado ayer, ¿no? Del derecho. Derecho. Y el derecho es el que nutre al pulmón, ¿no es cierto? De sangre a través de la arteria pulmonar. Si se obstruye la arteria pulmonar, ¿qué ventrículo sufre? El derecho. Por esa razón les decía que el tercer ruido incrementaba con la inspiración, y el paciente, al tener falla derecha severa, que tenía la yugular ingurgitada, un poquito de hepatomegalia, y en este caso no había edema bilateral, sino unilateral, porque había una trombosis, que es la madre de toda la enfermedad. Entonces se hace una unidad clínica en todo. Yo espero que este caso les haya ayudado a parar las antenas, les haya ayudado a saber de que la historia clínica en emergencia es una historia rápida, ágil, orientada a diagnóstico rápido, sobre todo en shock trauma, ¿no? Orientada a diagnóstico rápido y solución del problema del paciente. Primero, mantenerlo vivo, y segundo, tratar la enfermedad de fondo. Este paciente se le encontró, se le hizo una ecocardiografía rápida ahí en emergencia con un ecógrafo viejo que solo da modo M y B, pero con ese ecógrafo viejo se vio las cavidades derechas dilatadas, muy dilatadas. Y todo el cuadro clínico enfocaba eso. Estaba cerca de tomografía, es a 10 metros de shock trauma. Se le llevó, se le hizo una tomografía y tenía un coágulo enorme en la pulmonar que tapaba casi toda la pulmonar, en la arteria pulmonar derecha. Se procedió a hacer la trombolisis del paciente. Felizmente el paciente respondió bien, lisó el coágulo, poco a poco fue mejorando en el transcurso de los días y después de varios días fue dado de alta.
¿ya? Este cuadro es, digo reciente porque es en la era COVID, ¿no? O sea, me parece que fue por la al final de la primera ola que vimos este señor. En la tomografía, también se le hizo la tomografía porque todo el mundo estaba temblando por el COVID, ¿no? Y todo el mundo pensaba en COVID. Y en la tomografía no hubo ningún hallazgo tomográfico de COVID. Más bien nos ayudó a ubicar el coágulo en la arteria pulmonar derecha. Fue rapidito, así con contraste, a pesar de que estaba chocadito, y se procedió de frente a hacer la trombolisis. Muy bien, moraleja entonces. La historia de emergencia es una historia ágil, a diferencia de la que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a hacer una historia larga, detallada. Vamos a hacer como hizo Giovanita Castillo. Comenzaremos por los antecedentes, de ahí pasaremos a la enfermedad, la descripción de la enfermedad, todos los síntomas, signos, un examen físico detallado, todo ahí si quieren hacen como, no sé cuál de ustedes dijo, voy a hacerle sensibilidad. Claro, le haces lo que quieras, ¿no? Una historia completa. Pero en emergencia la historia clínica es ágil y orientada. Preguntas respecto a este caso. Danielita Isabel Calderón. Doctor. Cuando encontramos casos así y no tenemos tomógrafo en el hospital, lo derivamos, pero ya perdemos tiempo. ¿O qué podríamos hacer? Si la historia clínica es muy sugestiva como esta de embolia pulmonar, en la mayoría de hospitales, hay un ecógrafo. Se puede buscar las imágenes del ventrículo derecho, está dilatado. A veces incluso en algunas tomas de tronco, arteria pulmonar y ramas principales se puede ver incluso el trombo proximal. Y sobre todo teniendo una trombosis venosa, una ecografía de venas en ese momento, le llaman CUS los gringos, CUS de Compression Ultrasonography. Ya, tú que sabes más inglés que yo, corrige la pronunciación, pero se llama ultrasonografía por compresión. Se pone 4 puntos nada más, en las venas femorales y en las venas popliteas, y se aprieta. Cuando la vena está sana, sin trombo, se aprieta fácilmente. Cuando la vena está con un trombo agudo, a veces no se ve el trombo, porque todavía no está calcificado, no está bien fibrosado, y tú no lo ves, es digamos, ecolúcido, pero impide el colapso de la vena. Entonces tú aprietas la vena y no se colapsa. Eso nos indica compresión positiva, y eso nos da el diagnóstico de trombosis venosa, más todo el cuadro que tienes es una embolia pulmonar. Si está chocado, la embolia pulmonar que está chocada debe de trombolizarse, debe de lisarse el coágulo con una sustancia química que diluye el coágulo. En cambio, cuando no hay shock, sí puedes usar otras cosas. Esto lo doy para que tengan una idea completa, ¿no? Pero a mí lo que me importa en esta clase de semiología es tipificar, diferenciar la historia de emergencia de la historia de piso. En cardiología, en neumología, en neurología, ciertamente las emergencias de otros órganos, pero en esas 3 ramas, sobre todo, shock trauma nos obliga a tener historias muy rápidas, objetivadas, de corta duración, y que nos orienten rápidamente al diagnóstico de gravedad del paciente. Recuerden que estaba chocado, puede haber sido un shock cardiogénico, o sea, una hipotensión por causa de un infarto cardíaco, por ejemplo, o de una miocarditis grave. Puede haber estado chocado obstructivamente por un shock obstructivo como la embolia pulmonar. Podría haber estado chocado por un shock séptico, por una infección. Podría haber estado chocado por un sangrado masivo, un shock hipovolémico.
o una diarrea masiva como en la época de la pandemia del cólera. Diarreas abundantes, masivas, 2 diarreas, paciente, o una sola, y estaba chocado el paciente. Yo lo he vivido eso el año 92, cuando tuvimos la epidemia del cólera en el Perú. Entonces tienes muchas causas de shock y tienes que diferenciarlas rapidito, llegar al diagnóstico rápido. No quiero que se mareen solamente con una historia grande y engorrosa de piso. Sí, eso sirve y está muy bien. Mientras mejor la hagan, será mucho más fino el diagnóstico. Pero en emergencia hay otro tipo de historia. Una historia clínica objetivada, orientada a resolver los problemas agudos y graves del paciente. ¿De acuerdo, Daniela? Daniela Chávez. ¿Alguna pregunta? Si no hubiera estado chocado el paciente, esa es tu pregunta. ¿Qué pasa si el paciente hubiera venido pero sin shock? Pierna hinchada, falta de aire, dolor, pero no hay shock, ¿no? En este caso, orientamos los estudios para ver el grado de gravedad de la posible embolia pulmonar. Por eso les decía que escuchen la clase, me interesaba que escuchen la clase de toma de decisiones en medicina, que le dije a Mario que por favor le escuchen. No está en vano esa clase puesta antes que síntomas cardiovasculares. Están de la manito, ¿no? Termina toma de decisiones y comienza síntomas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque para mí es fundamental que ustedes aprendan a usar las 3 patas del conocimiento que tiene que tener un médico. Una pata es todas las ciencias básicas que ya han pasado ustedes antes de entrar a clínicas. La segunda pata es todo lo que es medicina probabilística, todo lo que está basado en investigación, en trabajos de investigación. Doble ciego, randomizados, controlados con placebo, etcétera, ¿no? O estudios de cortes largos, longitudinales, bien hechos. La tercera pata está dada por la medicina determinística, el conocimiento determinístico, todo lo que es guidelines, protocolos, normativas o consejos clínicos protocolizados. Eso reduce la incertidumbre diagnóstica en emergencia y la historia clínica se hace más eficaz. Por ejemplo, si tengo un paciente con embolia pulmonar que no está chocado, debo de aplicar un score determinístico que se llama el PESI, Pulmonary Embolism. PESI. El índice de embolia pulmonar nos permite graduar al paciente en varios grados. Los grados más graves se hospitalizan, se anticoagulan, no se trombolizan, solo se anticoagulantes, pero en una unidad de cuidados intensivos, si tiene un score de Pulmonary Embolism Score Index, significa PESI, ¿ya? Si tiene un grado 4 o 5, tiene que ir a UCI, así sea pocos días. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen alto riesgo de reembolizar y pasar de un PESI 4 a un PESI 5 o a shock, ¿no? Y tener que en ese momento, en forma muy urgente, muy rápida, trombolizar al paciente. Yo recuerdo mucho el caso de un chico que lo operaron de la tibia, un chico de 28 años, cercano a la edad de ustedes, 28 años que hizo una fractura de tibia, vino por una embolia pulmonar, su PESI era 4, o sea, tenía cierta gravedad, pero no estaba chocado, pasó a la UCI, yo recuerdo clarísimo, estaba de retén, me da mucha pena ese caso, porque llegué de retén, porque me llamó el intensivista, porque el paciente se había chocado ahí en
frente de él en la visita nocturna en la UCI. El chico estaba chocado, hicimos una ecocardio urgente y encontramos coágulos flotando entre el aurículo y el ventrículo y estaba pues chocadazo el paciente, ¿no? Había vuelto a embolizar, lo trombolizamos todo, pero no sobrevivió. Entonces, por esa razón se hospitaliza esos pacientes. Los que son menos graves van a una sala común y los que son de grado 1 o 2 pueden anticoagularse en su casa. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir para ustedes, no para cardiología, que sería el curso donde podemos enseñar algoritmos de tratamiento de embolia pulmonar, sino para ustedes, ¿qué quiero decir? Que la semiología, los síntomas, los signos son muy importantes, pero cuando tiene un diagnóstico, también es parte de la semiología usar bien la medicina determinística para estratificar a tu paciente. Por eso le decía, me parece a Danielita Isabel, o no sé a quién le dije, estamos en emergencia. No es una historia normal. No, a Alina le dije eso. No es una historia normal, es una historia que tiene que ser ágil, rápida, objetivada. Muy bien. Freddy, ¿alguna pregunta? De la parte no, semiológica. Claro. Mario Alejandro. Sí, doctor, una pregunta. Si hubieran crepitantes, estos se deberían a la insuficiencia izquierda, ¿no? Cuando hay crepitantes bilaterales, sí, pero si hubiera habido crepitantes unilaterales en este paciente, supongamos que no hubiera ido a la hora del dolor inmediatamente, sino hubiera ido a las 3, 4, 5 horas. La embolia pulmonar, al no dar flujo a un segmento del pulmón, ¿ya? Este segmento puede no morir porque tiene, recuerden, circulación doble, ¿no? Por las bronquiales también, nutren al pulmón. Pero las células de los alvéolos que se llaman neumocitos 1 y 2, sobre todo los neumocitos 2, son muy sensibles a la reducción de flujo sanguíneo. Y eso las atonta y dejan de hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de los neumocitos 2? Ese concepto básico, esa parte del trípode, ustedes ya lo han hecho en histología. Los neumocitos 2 que producen, Mario, surfactante. Entonces, al no haber surfactante, ese paciente va a colapsar sus alvéolos. Eso se llama atelectasia. Y los síndromes de atelectasia, no sé si han hecho la clase teórica de semiología pulmonar, los síndromes de atelectasia se dividen en dos, con bronquio abierto o con bronquio cerrado. ¿Cuáles son las atelectasias con bronquio cerrado? Las que son producidas, por ejemplo, por tumores. Un tumor va creciendo y tapa un bronquio. Al no haber aire en ese bronquio, poco a poco se va atelectasiando ese segmento pulmonar dependiente de la aireación de ese bronquio. Pero hay atelectasias con bronquio abierto, como la que produce la embolia pulmonar, por atontamiento en neumocitos 2. En cuyo caso, al estar el bronquio abierto, cada vez que el paciente respira, algo mueve en los alvéolos y produce un poco de crépitos. O si la atelectasia es severa, se comporta como una estructura sólida y eso se transmite como un soplo tubario, como si fuera una neumonía. Con bronquio abierto, ¿eh? No estoy diciendo atelectasia con bronquio cerrado. Por eso la semiología, todos esos datos que ustedes están estudiando, tienen que rápidamente aplicarlos en cada caso y tratar de explicar. Tú vas examinando y vas en tu cabeza, va a una velocidad muy grande todo. Viene su paciente, está chocado, ¿qué tiene? ¿Por qué el pulmón está silencioso? No tiene ningún signo. Ah, no, ha venido con media hora, 1 hora, máximo. Todavía no se han atontado los neumocitos 2, todavía no hay atelectasia. Lo trombolizo al paciente, lo saco adelante, voy a examinarlo al día siguiente y todos esos neumocitos dejaron de producir surfactante. Lo examino y aparece un soplo tubario. ¿Se dan cuenta?
Pero como yo en mi cabecita sé la fisiopatología, sé los síndromes respiratorios, cómo se comportan, mi razonamiento es bastante claro y digo, no, tranquilo, ha hecho fiebre, no se ha infectado, es una telectasia producto de la embolia pulmonar, aún, gracias a Dios, no está infectado. Si de repente me hace fiebre, esputo purulento, a lo mejor la telectasia se infectó, le entró una bacteria. Por eso es tan importante que ustedes, lo que les decía al principio, ¿no? Sepan bien por qué ocurre cada cosa, por qué ocurre cada signo, cómo enlazar los signos en síndromes clínicos. Y estos síndromes clínicos, cómo me explican lo que está sucediendo en el paciente. De eso se trata la semiología. No se trata de hacer lindos diagnósticos y sin ninguna utilidad. Todo tiene una utilidad, por eso tienen que aprender a pensar, tienen que estudiar mucho, mucho hay que estudiar, sí señor, hay que estudiar mucho. Aún así nos equivocamos, sí, nos equivocamos. ¿Usted, doctor González, se equivoca como cardiólogo? Sí me equivoco, no lo digo con vergüenza. ¿En qué me equivoco? No me equivoco por ocioso, por no haber estudiado, no. Puedo equivocarme porque hay cuadros muy confusos. Y estudias y reestudias, y uno mismo evalúa al paciente y dice, pucha, señor, me equivoqué, en realidad esto iba por acá, pero he vuelto a estudiar su caso y veo que la explicación va por este lado. Y resulta que los exámenes, todo me confirma que va por ahí la explicación. No somos gente con una bola de cristal, no somos chamanes, somos médicos. Y como médicos, ustedes están aprendiendo a llegar a diagnósticos aplicando toda su capacidad cognitiva. De ustedes, la suya. Por eso tienen que tomarse en serio esta carrera. Mientras más sepan, se equivocarán menos, pero siempre se equivocarán. Para eso está el estudio del paciente. Conversar con otros colegas, ayudarse entre todos, interconsultas, cosas, y vas a llegar a un diagnóstico definitivo. Para eso los estamos entrenando. Los estamos entrenando para pensar como médicos. Los datos, mejor de lo que yo pudiera darles, hay 80.000 clases ahí en internet, pero son datos fríos. Con este tipo de casitos clínicos lo que intento es despertar la curiosidad de ustedes, estimularlos a pensar rápido y objetivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Mario Alejandro, he respondido a tu pregunta. Si hubiera habido crépitos, si fuera insuficiencia cardíaca, tendrían que ser crépitos bilaterales. Una embolia pulmonar, por ejemplo, ¿puede dar insuficiencia cardíaca? Sí. El aumento de presión de las cavidades derechas, producto de la hipertensión pulmonar, producto de la obstrucción de una arteria pulmonar, hace que el septum interventricular se abombe hacia la izquierda. Al abombarse hacia la izquierda, también puede producir aumento de presión diastólica final del ventrículo izquierdo, transmitirse hacia atrás, aumento de presión venocapilar y aparecer algunos crépitos. Y si uno no tiene claro las cosas, se puede confundir. Yo he visto pocas veces, muy pocas, pero he visto embolia pulmonar severa con edema agudo de pulmón. Y cuando hemos hecho la ecografía del paciente ahí en emergencia, hemos visto un efecto, se llama Bergheim, se llama ese efecto donde el septum se abomba mucho hacia el lado izquierdo, en una embolia pulmonar severa. Y el paciente está pues con edema pulmonar, agudo de pulmón. Eso no es lo frecuente, pero se puede dar. Para eso tienes que tener una explicación, tener todos tus conocimientos de básicas, de hemodinamia, para poder explicar las cosas. Hace poco vimos un caso bien bonito para nosotros, triste para el paciente, ¿no? Pero está viva la señora. Hace poquito, no más de un mes.
Una señora que viene por dolor torácico de emergencia, opresivo típico de un infarto, se le hace el estudio, la ecocardiografía, y se nota un infarto de cara inferior del ventrículo izquierdo y que tenía compromiso el ventrículo derecho. Está infartado el ventrículo derecho también. ¿Por qué? Porque la coronaria derecha irriga ambos ventrículos. Era una coronaria derecha dominante, irrigaba ambos ventrículos. A los 2-3 días de hospitalización, se le hizo una tomografía cardíaca de triple exclusión. ¿Por qué? Porque la paciente estaba disneica, estaba mal, no estaba yendo bien. Y como no tenemos hospitalización nosotros en cardio, estaba a cargo de medicina, en esa mácula. Y con muy buen criterio, el doctor de medicina la envió para una triple exclusión. Se le hizo una tomografía de contraste, ¿y qué se encontró? Un trombo en la arteria pulmonar izquierda, suboclusivo. Además de eso, las coronarias en la tomografía, la coronaria derecha estaba obstruida y había hipoquinesia de pared inferior y de cavidades derechas. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que primero se infartó, se formó un coágulo en cavidades derechas, porque no, le hicimos un Doppler de miembros inferiores y no había trombos en las piernas. Entonces esta paciente, la explicación que dimos fue, se infartó. O sea, se ocluyó la coronaria derecha, se infartó la pared inferior del ventrículo izquierdo y se infartó el ventrículo derecho. Se formó un coágulo en cavidades derechas y ese coágulo viajó al pulmón e hizo una embolia pulmonar secundaria a el éxtasis que produjo el infarto que comprometió cavidades derechas. Interesante, pero uno tiene que hacer uso de su pensamiento, de ejercer todos los conocimientos que tienes para explicar lo que estás encontrando en el paciente, con tus síntomas y signos. Espero haber respondido tu pregunta, Mario. Marcelo. ¿Sí, Mario? Sí, doctor, muchas gracias. Marcelo, ¿todo bien? Sí, ¿Algo que sí, aclarar? todo bien, doctor. Sara Sofía, la parte semiológica, ¿no? Síntomas, signos, elaboración del diagnóstico. Yo sí tendría una pregunta. Correcto, Cuando dímela. usted menciona lo de la hepatomegalia, ¿a qué se debería la hepatomegalia? Insuficiencia Insuficiencia cardíaca derecha. Insuficiencia cardíaca derecha. La triada de signos de falla cardíaca derecha son ingurgitación yugular, que tenía el paciente, hepatomegalia, que tenía el paciente, y edema bilateral, que no tenía el paciente, porque era una falla cardíaca aguda. No llegó a edematizar ambas piernas. El edema unilateral era por la trombosis venosa, no por insuficiencia derecha. Si tenía un poquito de hepatomegalia, no era mucha. Yo les dije que era poco, ¿no? Leve hepatomegalia, les dije. ¿Producto de qué? De la falla cardíaca derecha. Aguda. Las hepatomegalias enormes por falla cardíaca derecha, crónica, se ven, valga la redundancia, en cuadros de larga evolución. Agudamente no alcanza a distenderse la cápsula de Gleason tanto, por eso son hepatomegalias no muy importantes. Entonces, ingurgitación yugular, hepatomegalia y edemas, falla cardíaca derecha. En cambio, la falla cardíaca izquierda que da, disnea y crepitantes en los pulmones. Muy bien. Gracias, doctor. Daniela, de nada. Daniela, ¿alguna pregunta? Chávez. Daniela Chávez está en otra cosa. Fiorella, ¿alguna pregunta? Sí, gracias. Sí, ya te respondí. Está bien. Fiorella, ¿alguna pregunta? No, doctor, no tengo ninguna pregunta. ¿Todo está claro? María Fernanda López. No, doctor, ninguna pregunta.
Sebastián Ristoff. No, doctor. Alejandra Sofía, ¿alguna pregunta? No, doctor, ninguna pregunta. Ana Paula Inés. No, doctor, ninguna pregunta. Adriana Castillo. Doctor, cuando dijo que en las piernas se presentaba hinchazón y algunas compañeras dijeron que era de repente calambres, ¿qué otra molestia sentiría el paciente? ¿O lo único que se observa es hinchazón? ¿Hay un enrojecimiento o La algo más? trombosis venosa, cuando el paciente tiene trombosis venosa profunda, sobre todo si es aguda, casi un buen porcentaje de pacientes acusan dolor en esa pierna. Hay dolor y aumento de volumen del miembro inferior. Dolor y edema en un solo miembro inferior, están obligados a pensar dentro de las posibilidades diagnósticas en trombosis venosa profunda. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Pero si hubiera dolor y frialdad en la pierna, estarías obligado a pensar en insuficiencia arterial más bien. La insuficiencia arterial no hincha. Pone el miembro frío, pálido y doloroso. David, ¿alguna pregunta? No, doctor. Ninguna. Muy bien. Alina Belén, has vuelto a entrar. ¿Qué ha pasado? ¿La clase del otro lado se acabó? No, doctor, era examen de patología y duraba 12 minutos. Ya lo salí, sí, y volví a entrar. Muy bien. Daniela Isabel Calderón, ¿qué has aprendido hoy día? Breve resumen de la clase. Ya, doctor. Bueno, al comienzo nos contó sobre los exámenes complementarios, que son muy importantes para acercarnos muchísimo más al diagnóstico. De ahí que la historia clínica en emergencia es muy diferente a una historia clínica de piso, debido a que en emergencia el paciente está grave, ¿no? Entonces tenemos que actuar rápido para que esto no se complique más. Puede estar grave en la emergencia, no siempre. Sí, puede estar grave. Pero de por sí, cuando una persona va a emergencia, presenta mucho dolor, mucha molestia. Entonces tenemos que actuar rápido porque puede complicarse. Y tenemos que estar atentos a todos los síntomas. Y algo que también he aprendido que nos ayuda muchísimo a identificar el diagnóstico es... bueno, no lo dijeron en sí, pero la inspección del dolor. Y, o sea, por ejemplo, ¿a dónde se irradia? Antigüedad. La interrogación del dolor. Ajá, la interrogación del dolor. Inspección es ver. Ya, disculpe, doctor. E interrogación. Y aparte también los signos vitales. Porque, por ejemplo, si hubiera prestado más atención en, digamos, la cianosis y el edema, creo que hubiera llegado más rápido al diagnóstico. Muy bien. Y la presión baja, ¿no? Claro, la presión baja también. Bien. Mario Alejandro, mañana tenemos clases en la mañana. Puede ser de 10:30 o de repente 10, porque mañana toca de 7 a 11 teleconsultas. Entonces, voy a tratar de apretar el acelerador sin desmedro de la atención de los pacientes, pero no siempre se puede. Entonces, si se puede, de repente 10, 10:30 estamos arrancando la práctica, si no, a las 11. ¿Ya? De 11 a 12. Ya. ¿De acuerdo? Igual hacemos el mismo esquema, yo te llamo por teléfono, perdón, te llamo por acá, compartiendo la reunión, y tú les compartes a tus compañeros. Ya. Mañana vamos a hacer, yo también voy a ser el paciente, ustedes van a ser el doctor fragmentado, y vamos a hacer una historia clínica larga de un cuadro clínico. Ya se me ocurrirá, todos los cuadros que doy en mis clases son todos reales, de la vida real. Este cuadro que les he dicho es Made in Arequipa, ¿ya? Hospital Yanaguara. Mañana daremos otro caso de la vida real.
Yo voy a simular ser el paciente o la paciente y ustedes van a interrogar a ese paciente. ¿Ya? Así que pilas, pilas para mañana. Muy bien, me da mucho gusto. Si han aprendido algo nuevo, me doy por satisfecho. Si les ha ayudado a cambiar un poco la visión que tenían de la historia clínica en emergencia y hacerla mucho más ágil, menos tediosa, pues me da mucho gusto. ¿Ya? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias.